Bienvenidos al Ministerio Palabras de Vida con Ángel Mancilla. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy me gustaría hablar sobre Jesús el violento. Estamos acostumbrados a escuchar de Jesús el sumiso, Jesús el manso, Jesús el humilde, y es conveniente para algunos hablar sobre este Jesús porque es el Jesús que ayudaba a todos, que estaba para bendecir, para sanar, inclusive para resucitar. Pero qué poco se habla de Jesús el violento. Y no conviene para muchos hablar sobre Jesús el violento porque Jesús se enojaba contra la injusticia. Sobre todo se enojaba con aquellas personas que eran las que tenían que impartir justicia y sin embargo pensaban solo en su estómago. Cuando Jesús entra a Jerusalén, cumpliendo una profecía, no se dirige al cuartel para hacer guerra contra el imperio romano, el imperio opresor, así era el Mesías que muchos esperaban, sino que se dirige al templo. Y cuando llega al templo se encuentra con una visión horrible, el templo usado como un banco. Vamos a hablar un poquito sobre el templo. El templo era una reliquia o un lugar muy sagrado para los judíos. Para una parte de los judíos, vamos a ser honestos. ¿Por qué? Porque el templo, un sector, una secta, sobre todo la saducea, lo usaba como un banco. Los saduceos eran pertenecientes a una secta judía que eran de la alta sociedad, eran gente de la casta, la crème de la crème, y ellos eran banqueros. Miraban al pueblo con desprecio y hacían alianzas con el gobierno de turno para asegurar su posición en el templo, porque el templo les daba riqueza y poder. Y como había escrito en las redes, el enamoramiento al poder es el peor error que un cristiano puede tener, cambiando a Dios por el poder de Dios o por las bendiciones de Dios. Y esta gente no quería perder su estatus. Entonces era impresionante la cantidad de dinero que entraba en el templo y la cantidad de dinero que esta gente tenía y el poder que ellos tenían. Pero cualquier diferencia con la actualidad es pura coincidencia. ¿Será? Hoy en día te hablan del Evangelio, algunos al Evangelio les sirve para conocer y acercarse a Dios y a otros para llenar sus bolsillos. Es una realidad que no se puede ocultar. Yo no quisiera estar en los zapatos de quienes se enriquecen por el Evangelio y yo no quiero que me digan, no, Dios los está bendiciendo o son bendiciones de Dios cuando Jesús no tenía dónde apoyar su cabeza. Y nosotros somos seguidores de Él. Es para pensarlo, ¿verdad? Ahora, continuando con el Jesús el violento. Cuando Él entra al templo, látigo en mano, furia, latigazos a toda esta gente que no estaba cumpliendo la función y no hacían que el templo cumpla la función para lo que fue hecho. Los sacó corriendo a todos, latigazo, y al grito de mi casa será llamada casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Una terrible acusación. Acá yo no veo un Jesús manso, humilde, acá veo un Jesús violento, enojado con quienes tenían que ayudar a la gente y sin embargo se llenaban los bolsillos. Lo repito, cualquier coincidencia con lo que está sucediendo hoy es casualidad, ¿o no? Entonces, Jesús declaró su sentencia de muerte, pues se enfrentó al poder. A veces enfrentarse al poder significa a la muerte, no a la muerte física, pero sí se te cierran muchas puertas, pero no importa, no transamos con nadie, decimos la verdad. Después tenemos a Jesús que no tenía pelos en la lengua y cuando se enfrentaba al poder, sobre todo a la secta judía de los fariseos, se los decía en la cara, ustedes son como el cementerio, las tumbas del cementerio, que por afuera es todo florido, pero por dentro está lleno de huesos secos y de podridumbre. Imagínense que Jesús o una persona le diga una cosa de este tamaño. Era una ofensa grandísima.
Y los fariseos decían, nosotros tenemos a Abraham como padre. Y Jesús decía, no, ustedes son hijos del diablo. Corta. Acá tampoco encuentro un Jesús humilde, manso. Acá encuentro un Jesús enfrentándose al poder, diciéndole a la gente que tenía que enseñar la ley a otros, se la complicaban más. Hoy en día te complican las cosas para que vos puedas enseñar, para que vos puedas crecer, para que vos puedas predicar el evangelio con libertad, te la complican. Cuando son personas que deberían estar ayudándote para que el evangelio pueda correr. Pero eso a nosotros no nos sorprende porque Dios ya nos avisó. De todas formas hay miles de maneras de seguir enseñando, de seguir hablando de Jesucristo y de contar las verdades del Evangelio. Continuando con Jesús el violento, le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el diablo es homicida del principio. Jesús sabía que esta gente lo quería matar y se enfrentó sin miedo a ellos. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. El poder maneja la institución, maneja el evangelio a gusto y placer y enseñan lo que ellos quieren, como quieren y las doctrinas que quieren. Por eso, queridos amigos, es importante estudiar la Biblia, saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el pensamiento de Dios. No hace falta ser un erudito, no hace falta tener estudios terciarios, ni ser profesional recibido. Solo basta un corazón sencillo, humilde, que reconozca su necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Todos podemos tener crisis de fe, todos podemos tener malos momentos en la vida, pero todos podemos cambiar. Que yo me ensucie no hay ningún problema. Que alguien se ensucie no hay ningún problema, pero no que se ensucie el evangelio por causa de estos chantas que predican para su estómago y para su bolsillo, riéndose de la fe auténtica de la gente. Darán cuenta de ella. Hoy ellos disfrutan lo que mañana van a llorar. Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Así que, queridos amigos, Jesús era pobre. El Hijo de Dios renunció a todo su gloria, su riqueza, para venir a compartir con nosotros. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Es para pensarlo. Te mando un abrazo grande y sí, Dios te bendiga un montón.